Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Kinesio Noticias, este programa que está destinado a dar consejos respecto a la prevención, respecto a los buenos hábitos y cómo cuidarnos y no caer en algunos métodos mal aplicados porque no lo hacen quien corresponden. Por eso en esta oportunidad tenemos la visita de Diego Rodríguez. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Soledad, mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vinimos a un posgrado que dura 1 año y que la intención es trabajar en todo el área de prevención. Así es, en conjunto con el Círculo de Kinesiólogos del Departamento de Castellano, hemos implementado un posgrado que es anual y que trata sobre la kinefilaxia, que es justamente dentro de nuestra profesión, la kinesiología, el área de la prevención. Los kinesiólogos están, digamos, predispuestos a todo este trabajo para esto de difundir, crear conciencia respecto a hábitos y a dónde la gente tiene que recurrir. Sí, totalmente. La implementación de este curso tiene que ver con una necesidad que existe tanto en los colegas como en la sociedad. Es decir, hoy las personas se mueven más, son más activas físicamente, las personas de edad también siguen estando cada vez más activas, es decir, la sociedad ha implementado hábitos de movimiento que los kinesiólogos necesitamos estar preparados y capacitados para poder dar respuesta a que la gente se mueva, sea físicamente más activa, pero a la vez no se lesione, no se lastime. Muchas veces vinculamos al kinesiólogo directamente con el deportista, con el que hace, digamos, la actividad, pero de competencia al extremo. Y en este caso estamos hablando de que cualquiera de nosotros, en los ámbitos en que estamos, podemos tener una lesión o necesitar un kinesiólogo. Así es, el deporte en realidad a nosotros nos sirve porque es como la puerta de entrada al conocimiento, es donde están los avances tecnológicos, donde se ve lo nuevo. Y el desafío nuestro, después de tantos años de dedicarnos al deporte, es llevar ese conocimiento al común de la gente, a todas las etapas de la vida de la persona. Como te decía antes, la kinesiología tiene que mediar entre dos extremos de la sociedad. Los deportistas que se mueven mucho y a veces se lastiman por sobreuso, y por otro lado un espectro de la sociedad que tiene que ver con el sedentarismo, que generalmente es la población infantil, que por el gran avance tecnológico y el confort... Sí, la computadora, la tablet hace que permanezcan mucho tiempo sentados y la cultura de la sociedad hoy muchas veces mide el progreso en base al confort. Es decir, uno cree que cambiando el modelo del auto o automatizando un portón, etcétera, uno va progresando, y en realidad lo que se ve es que cada vez nos movemos menos y el movimiento claramente es salud. Pasa muchas veces, no sé si en su consultorio le sucede, pero de estos hombres, de estos vecinos también de Rafaela, que no hacen nada y de golpe los invitan a jugar un fútbol 5 y después el lunes para ir a trabajar están con una lesión. Seguro. Lo que hemos aprendido estos últimos años es que el deporte no es un remedio, no es algo que vos se lo das a la gente para que mejore con eso. De hecho, si vos le haces practicar actividad física en un gimnasio o simplemente que salgan a correr por el parque o que practiquen un deporte de fútbol 5, como decís vos, y esa persona, ese organismo no está preparado para eso, termina teniendo algún dolor y alguna lesión. Por eso que los consultorios de kinesiología están como llenos, repletos de pacientes con dolores crónicos, gente que pasa 3, 4 veces por año repitiendo un dolor o con un dolor que lo tiene permanentemente y le altera su calidad de vida. Otra de las cosas que al menos vemos nosotros comúnmente es que por muchos años en donde no se atacaba a ciertos problemas de la pisada, como se dice, muchos abuelos hoy o mucha gente ya de la tercera edad está padeciendo estos dolores crónicos por no haber atendido el problema en su momento. Tal cual. La kinefilaxia se basa en eso, es detectar a tiempo a través de evaluaciones, como es el caso del Preven Sport, que es un soft de evaluación postural que evalúa la postura de la persona con la pisada y con otras características de su conformación anatómica, que hacen que a uno le permita detectar a tiempo factores de riesgo de lesión. Nosotros luego, a través de la terapia manual y del ejercicio terapéutico, podemos corregir esos factores de riesgo y de esa manera estamos evitando que el día de mañana aparezca una lesión
y que luego esa lesión conduzca a una cirugía, etcétera, etcétera, con todos los perjuicios que tiene para cualquier persona tener una lesión de estas características. ¿Qué es lo que más ven o cuáles son las consultas que más llegan al consultorio? Y el desafío nuestro es el paciente con dolor crónico. Generalmente el paciente que va a kinesiología viene con un diagnóstico como muchas veces general, como inespecífico, por ejemplo, claro, lumbalgia. Un paciente con lumbalgia lo único que me está diciendo es que le duele la espalda, pero no es un diagnóstico específico de qué disfunción tiene o por qué le duele la espalda. Entonces nosotros con una serie de test y de evaluaciones podemos detectar cuáles son las disfunciones reales que tiene esa persona y que muchas veces no las relaciona con el dolor lumbar, ¿sí? Y que hacen que la suma de esos factores de riesgo conduzcan al dolor. En la medicina clásica, por ejemplo, uno entiende que si una persona es sedentaria, tiene hipertensión y colesterol alto, tiene chances de tener problemas cardiovasculares. Bueno, en el rubro nuestro es igual. Una persona que es sedentaria, que pasa muchas horas del día en una posición de sentado y que aparte tiene una pérdida de una curvatura a nivel de la columna, esas personas ¿Me estás mirando a mí? ¿Tengo algo? No, pero a veces la posición de sentado las personas la relacionan con cierto confort o descanso y en realidad es lejos la peor postura que hay para el ser humano. El ser humano tiene un diseño, las personas estamos preparadas para movernos. Tenemos un diseño hecho para el movimiento, pero los hábitos de vida modernos hacen que cada vez nos movamos menos y bueno, la suma de esos factores de riesgo termina haciendo que aparezcan las lesiones. Y lo que ocurre es que hasta que uno no detecta cuáles son las verdaderas causas del problema, esos pacientes transcurren de consultorio en consultorio, de resonancia en resonancia, claro, de estudio en estudio, con unos costos altísimos. Y sin solucionar el problema. Y sin solucionar el problema. Bueno, para quienes nos están mirando, estamos con el kinesiólogo Diego Rodríguez, hablando de muchos temas de interés que tiene que ver con las lesiones crónicas, con aquellas cuestiones a las que uno no le da importancia y a veces después se transforman en un problema y en el dolor. Sobre todo la gente llega al consultorio cuando tiene el dolor. Exactamente. Nosotros siempre lo tratamos de educar al paciente y explicarles que el dolor como tal, como síntoma, no es algo tan malo. Es decir, el dolor es una alerta, es como la alarma del coche. El problema es ver cómo funciona esa alarma. Es decir, el síntoma de dolor es un aviso que nos da el cuerpo, que si de hecho no lo tuviéramos, estaríamos destruidos, porque el ser humano usa el cuerpo y lo usa hasta que el cuerpo no puede más, hasta que aparece la fatiga, el cansancio, etcétera. Entonces el dolor es un aviso. La gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy desde la medicina es, ¿qué hacemos con ese aviso? ¿Lo silenciamos, le damos un analgésico y pateamos el problema para adelante? ¿O tratamos de interpretar por qué el cuerpo generó un dolor? Y ahí ese es el desafío de la kinesiología actual, buscar interpretar por qué el cuerpo manifiesta un síntoma como de dolor, como tantos otros, como pueden ser la tos, la sequedad de ojos, o sea, tantos síntomas que tenemos, o uno de los más comunes, por ejemplo, que vemos en la consulta, que es el insomnio, gente que no descansa bien, que no duerme bien. La gente piensa que la kinesiología trata solamente el esqueleto, o sea, claro, que somos especialistas en huesos, músculos, articulaciones. En realidad, nosotros tratamos un ser humano, una persona que es una unidad, y esa unidad está compuesta por la parte mental, la parte física y la parte emocional. El posgrado lo que intenta es que uno interprete los síntomas, pero evaluando todas las áreas del ser humano. Entonces, cuando uno hace ese abordaje integral de la persona, empieza a encontrar que las causas muchas veces pueden estar en otros lugares diferentes al que uno está tratando. Quizás nada que ver lo que voy a preguntar desde mi ignorancia, pero las fobias, que hoy es tan común escuchar, o el estrés, genera esa sensación como de que te contraes y obviamente aparecen un montón de dolores que son en realidad por otras causas, pero también recurren a los consultorios por esas consultas. Sí, totalmente. Es más, a veces, o sea, el cuerpo, una fobia o lo que está hoy actualmente que se ve mucho, que es el ataque de pánico. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que la persona utiliza el cuerpo para manifestar algo. Por ejemplo, un bloqueo en la respiración, típico del ataque de pánico.